Dijimos que estas columnas de acá de la rampa solamente van a llegar hasta el primer piso, ¿ya? Lo cierto es que esas columnas tampoco llegan al primer piso, ¿no es cierto? Deberían ir variando de manera gradual conforme a esto, ¿no es cierto? Pero en CPCAT nosotros le vamos a decir al programa que haga esto automáticamente. De momento solo necesitamos que lleguen hasta el primer piso y fuera de eso no tenemos nada más que hacer. Entonces en planta baja prácticamente habríamos terminado. Subimos al nivel superior dando clic en este botón de acá arriba y nos situamos en el piso 1, ¿ya? Ahora bien, en el piso 1, dependiendo de las losas que ustedes quieran modelar, de las vigas que quieran utilizar, vamos a entrar al mismo lugar al que entramos el día de ayer y donde nos dice entrar vigas. En la parte de entrar vigas, repasemos un poquito lo que vimos el día de ayer. En la primera parte tenemos la familia de las vigas planas, así le llaman CPCAT. Dentro de estas vigas planas tenemos las normales, las que tienen dos alas, una ala a la izquierda, una ala a la derecha. Luego tenemos las vigas peraltadas. Dentro de estas vigas peraltadas tenemos las vigas T, estas vigas descolgadas hacia arriba, que son interesantes también manejarlas en algunas estructuras especiales. Luego, esto de acá, que son más variaciones de las vigas T, ¿sí? Esta última viga, por ejemplo, es una viga acartelada. Noten que nos pide un ancho y nos pide una altura inicial y una altura final. Entonces, este tipo de vigas puede utilizarse para una viga acartelada. ¿Dónde tenemos una viga acartelada acá en la universidad? ¿Dónde? Acá hay una viga acartelada, ¿cierto? En el bloque 9. Sí. Pero yo no sé si esto nos serviría para hacer vigas acarteladas así, porque esas vigas acarteladas del bloque nuevo tienen apoyos ambos extremos. En cambio acá no te dice, digamos, solo te da el inicio y el final de la viga. Hay una carpeta que dice modelo CPCAT. ¿De la información que les he pasado? Sí. Ya. Entonces, revisemos un poco la luz que yo tengo acá. Fíjense que la luz entre columnas es determinante para que yo pueda escoger el peralte de mi viga, ¿no es cierto? Entonces, una opción es abrir este archivito en AutoCAD y otra opción es agarrar la medición por coordenadas que tiene CPCAT. Fíjense que tiene esta opción de introducción por coordenadas. Entonces, yo pongo esta banderita más o menos ahí, digamos. Necesito tener una idea nada más. Y me muevo con el cursor y me alejo hasta la otra columna. Entonces, fíjense que acá me marca las distancias. En X, ¿cuánto tengo de eje a eje? 7.10 más o menos, ¿no es cierto? Entonces 7.10. Para predimensionar las alturas de las vigas sería 7.10 dividido entre 18.5, que es lo que dice el ACI. Entonces mínimamente, para evitar deformaciones que produzcan daños a elementos no estructurales, eso es lo que dice el ACI así literal, la altura de la viga debería ser 38 centímetros. ¿Ustedes creen que yo puedo armar una luz de 7.10 con una viga de 40 centímetros de peralte? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? De 40 centímetros, 7 metros. Para que tengan una idea, esto debe tener unos 4 metros tal vez. Entonces casi hasta la otra columna serían 7 metros. ¿Será que armamos 7 metros con 40? No armamos, ¿no? Para que esta viga funcione, seguramente yo voy a tener que poner un montón de acero, lo cual ya no lo hace constructible. Puede que cumpla con el requerimiento mínimo que me pide el ACI, pero ya no es constructible. Entonces, en este caso, lo mejor es una viga de 25 por 50. Listo.
y nos olvidamos. Entonces agarramos la herramienta de vigas y le digo que mi sección va a ser de 25 por 50. ¿Sí? Entonces con esa sección de 25 por 50 yo voy a encerrar las primeras 9 columnas que tenía al día de ayer. ¿Sí? Y adicionalmente le voy a poner una viga más acá. Entonces ahí ya tengo dos paños definidos mediante esas vigas. ¿Ya? Todos trataremos de hacer a la par, por favor, para que vaya definiendo también las losas y todo eso. ¿Sí? Encierran esa primera parte de la estructura. Fíjense, la porción superior, esta primera columna, enciérrenla con vigas de 25 por 50 y háganle esta viga también. Ojo, que tienen que estar todos para dibujar esto en la pestaña de vigas, ¿cierto? Recuerden lo que les decía la primera clase. La primera pestaña, que dice entrada de columna, es solamente para dibujar elementos verticales. Elementos horizontales es en la segunda pestaña. Vigas, losas, escaleras, etc. ¿Pudiste buscar? Seguramente este modelo solo era el Ya, entonces vamos buscando todo esa ¿De cuánto dice la viga? 25%.
Fíjense esto. Entonces acá ya he definido nuevamente un paño. CIPECAT le llama paños, ¿ya? Y este paño no tiene ninguna propiedad, no tiene ninguna losa asignada. Entonces, para aprender, nosotros vamos a colocar en este paño una losa en una dirección. Y a este otro lado voy a colocar una losa en dos direcciones, una losa nervada en dos direcciones, ¿ya? Entonces las losas se definen acá en el botón que dice entrar losa, ¿ya? En las opciones de losa, yo tengo la primera que me dice losa de vigueta, una placa aligerada, placas aligeradas, que no tiene ninguna cargada en la biblioteca, losas mixtas, que son lo que ha traído Cobose. No sé si vieron este último el stand de Cobose, tenía este tipo de losas, con estas planchas por debajo y encima un vaciado macizo. En la feria estaba, ¿sí? Tiene también esa opción. Luego las losas casetonadas, o las losas nervadas en dos direcciones, o las losas reticulares, que es el mismo nombre. Luego las losas comunes, las macizas, las losas apoyadas sobre el terreno para losas de fundación, y lo que está ahorita como en nuestro modelo, losas pendientes por definir. Entonces nosotros nos situamos en la losa de viguetas, ¿ya? Dentro de las losas de viguetas tengo las viguetas armadas, que tienen una estructura metálica por dentro. Tenemos las viguetas pretensadas, tenemos las viguetas vaciadas en sitio, y tenemos viguetas metálicas y otra losa con viguetas tipo metálicas. Entonces lo que nos interesa a nosotros es losas vaciadas en sitio, ¿sí? Le damos clic acá, a nuevo botón, crear. Vamos a crear un nuevo tipo de losa. Entonces acá en la referencia vamos a poner una losa de H igual a 25, ¿sí? Losa de H igual a 25. Luego en la bovedilla se refiere al complemento. Nuestros complementos, ¿de qué son? Los más comunes. Todos son de plastoformo, ¿no es cierto? Antiguamente utilizábamos ladrillo, pero ahora todo es plastoformo, ¿no es cierto? Ahora bien, le doy clic en un nuevo botón para crear una nueva bovedilla. Entonces noten la primera limitante, por ejemplo en el caso de CIPECAT, es de origen español y no nos permite tener una figura totalmente rectangular. O sea, lo más que podemos hacer es configurar estas dimensiones para tratar de sacar una pieza rectangular, ¿ya? Entonces, si la altura de nuestra losa es de 25 centímetros y la separación entre ejes de viguetas va a ser 52 centímetros, ¿de qué ancho superior es el casetón? Comúnmente, ¿de qué construimos el ancho del casetón? 50, 40, ¿no es cierto? Entonces en este caso vamos a manejar de 40 centímetros. El ancho superior, 40 centímetros. El ancho central, que es este de acá, el B, 40 centímetros. ¿Sí? El ancho inferior, este C, la medida C, también le voy a poner 40 centímetros. Ahora, la altura del casetón, ¿cuánto tendría que ser si mi losa es de 25? Si la losa terminada va a tener 25 centímetros de alto, el casetón, ¿cuánto tiene que tener de alto? 20, ¿no es cierto? La carpeta de compresión mínimo debería ser 5 centímetros. Entonces acá le voy a poner 20. Ahora, la altura central, este de acá, no puede ser 20 porque si no me va a dar un error. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarle 19. ¿Sí? La altura inferior, este valorcito de F que está acá, yo le voy a poner, no puedo ponerle 0, le voy a poner 1 centímetro. Luego, el ancho unitario máximo me acepta por colocar el CIPECAT piezas de 50 centímetros. Es decir, que voy a comprar plastoformos de 40 por 20 por 50. ¿No es cierto? Por lo menos en el programa, porque en la realidad yo sé que me venden tiras enteras, ¿no es cierto? A medida de mi losa yo puedo pedir. Un pequeño detalle es que el material no es de hormigón, el material es de poliestireno. Entonces nuevamente corregiremos los valores: 40, 40, 40, 20, 19, 1, 50. ¿Sí? Y aquí le voy a poner de nombre casetón de 40 por 20 por 50. ¿Sí? Poliestireno, recuerden que es el nombre científico del plastoformo, ¿no? Poliestireno es expandido, incluso creo que sí. Entonces las dimensiones son estas: la primera, el ancho superior 40, el ancho central
40, el ancho inferior 40, la altura total 20, la altura central 19, la altura inferior 1 y el ancho longitudinal 50. Entonces estamos forzando mediante estas dimensiones a que casi sea rectangular. ¿Sí? A ver. Entonces, una vez que tenemos creado el casetón, yo le doy clic en aceptar y aparece este dibujito. Y acá más o menos me da las medidas que yo he introducido: 40 centímetros de ancho, 20 centímetros de alto. Acá hay que especificar adicionalmente la altura de la carpeta de compresión, que en este caso son 5 centímetros, y la separación entre ejes. Si se dan cuenta, hasta el momento no le hemos dado el ancho del nervio, solo hemos configurado la altura. Entonces el ancho del nervio viene condicionado por la separación. Si yo pongo una separación de 50 centímetros intereje, ¿cuánto estoy diciendo que va a ser el ancho de mi nervio? Si el complemento es 40. 10, ¿no? Y si quisiera que el ancho de mi nervio sea 12, ¿cuánto tendría que ser la separación entre ejes? 52, ¿no es cierto? Cuando hagan sus trabajos o sus proyectos, yo les recomiendo siempre que no tomen ancho de 10 centímetros de vigueta, porque a veces se necesita colocar refuerzos y ya no entra. Ya no entra el refuerzo, ¿no es cierto? Tal vez ustedes que están en la alcaldía, creo, ¿de dónde están? Ya han visto, ya han construido, ¿no? Ya se dan cuenta que no se puede. Cuando salimos de la universidad, y yo también me incluyo, yo hacía con 10. Cuando he empezado a trabajar en algunas alcaldías y he visto algunos proyectos particulares, uno se da cuenta que físicamente no entra. El 10 centímetros no entra. Porque de los 10 centímetros, el recubrimiento mínimo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que dice el ACI? 2 centímetros. Mínimo, lo que dice el ACI. A los 10 quítenle 2 a cada lado y tenemos 6 centímetros. A eso quítenle un estribo, que son 6 milímetros, multiplicado por 2 ramas sería 1.2 centímetros. Entonces nos queda 4.8. Ahora de esos 4.8, que coloquen 2 ramas, 2 fierros de 8, que sería 1.6. 4.8 menos 1.6, 3.2, 3 punto algo, ¿no ves? Entonces tienen 3 centímetros de margen, ¿no es cierto? ¿Qué barra va a entrar ahí para reforzar? Nada, es un fierro de 6 a lo mejor. ¿No es cierto? Recuerden que la separación mínima entre barras longitudinales es 2.5 centímetros. ¿No es cierto? Entonces no entra nada prácticamente. Entonces por eso les recomiendo que siempre utilicen nervios de 12 centímetros. Le damos clic en aceptar y ya estamos listos para definir nuestra losa. Entonces yo me paro en alguno de estos paños y automáticamente se pinta de amarillo. Yo le doy un clic al paño al que voy a asignar ese tipo de losa y le doy un clic a la viga para decirle al programa que este paño va a ser paralelo a esta viga. ¿Sí? Si ustedes quisieran, porque por ejemplo estas viguetas pasen por el medio de esta columna, pueden hacer lo siguiente: prendemos la plantilla, acá ya la tengo prendida. Me voy a la opción que dice cambiar punto de paso, acá arriba, el tercero, cambiar punto de paso. Le digo esta losa, le doy un clic izquierdo, quiero que pase, habilito mis herramientas de captura, quiero que pase, esto lo voy a desactivar, quiero que pase por este punto. Entonces notan que se ha recorrido. ¿Sí? Es una manera de ajustar sus losas, ¿ya? Ahora, fíjense que acá ha quedado un nervio muy cercano y acá ha quedado un nervio relativamente bien posicionado. Entonces ya depende de ustedes hacia dónde van a ajustar sus losas, ¿ya? Constructivamente, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se empieza acá. Acá se pone el primer complemento y de ahí hacia la derecha se va botando las vigas, ¿cierto? Otros prefieren repartir las viguetas equitativamente a la derecha y a la izquierda.
es decir, que coincide el medio de este tramo coincide con una vigueta. Eso ya depende de cada uno de ustedes, cómo quieran modelar, ¿sí? Entonces, lo único que le falta a esta losa para que trabaje de manera adecuada es aumentarle unas vigas planas en estos puntos. ¿Por qué se le aumenta unas vigas planas acá? Porque al estar directamente en contacto con las columnas, los momentos que reciben esas viguetas son muy fuertes. Entonces no pueden absorber las viguetas por sí solas. Lo que se debe hacer es siempre aumentar una viga, pero una viga plana. En las vigas planas, fíjense que yo no le doy la altura en ningún momento, simplemente le doy un ancho, que en este caso puede ser 40 centímetros, y el programa se encarga automáticamente de ajustar que esa viga plana tenga la misma altura que la losa. Entonces, si yo ahora me acerco a la viga me dice 40 por 25 porque son 25 centímetros de losa que yo le da, ¿no es cierto? Ahora bien, con eso ya tenemos una losa en una dirección. No hay nada más que hacer. Si gustan, pueden ver su vista en 3D y se van a dar cuenta que la losa es totalmente plana, ¿sí? Esto es casi el sueño de todos los arquitectos, no quieren tener siempre losas planas, ¿no? Entonces se puede complacerlos, pero hasta cierto punto no. Luego, ya sabemos cómo hacer una losa de viguetas en una dirección. Ahora vamos a crear, ¿perdón? ¿Qué? Ah, ya, claro. Una losa en dos direcciones. Vamos al mismo lugar, entrar losa, y le decimos esta vez losa encasetonada. En los programas que están instalados en castellano, me aparece un nombre de losa reticular, ¿sí? Losa encasetonada, losa reticular es lo mismo. Entonces acá me pregunta de inicio tipo de casetón, ¿es un casetón perdido o recuperable? Normalmente los casetones son perdidos, ¿no es cierto? Entonces acá voy a crear un nuevo tipo de losa. Eso se va, eso es lo que se cancela. Ahí no va. Entonces acá igual le vamos a poner un nombre de losa 25, ¿sí? La ventana que le sale con unas losas por defecto lo cancelan. Son losas que tiene cargadas CPK en su biblioteca. Pueden cerrarla esa ventana, ¿sí? Le ponemos losa 25 y ahora acá me pregunto. El nombre del casetón va a ser casetón de 40 por 40 por 20, ¿cierto? 40 por 40 por 20. ¿Qué material va a tener este casetón? Igual de poliestireno. ¿Cuántas piezas va a haber por cada huequito? Solamente una pieza. ¿Ya? La altura total de la losa, 25 centímetros. La carpeta de compresión, 5 centímetros. La separación entre ejes va a ser 52 centímetros. Y el ancho del nervio sí va a ser 12 centímetros. Entonces noten que a diferencia de las losas en una dirección, aquí sí me permite escoger el ancho del nervio. Es algo importante. Entonces yo le doy clic en aceptar y ya se me ha creado un primer tipo de losa. Entonces tengo un pequeño esquemita que me resume las dimensiones que yo he introducido. Le doy clic nuevamente en aceptar, selecciono la losa que quiero que tenga ese tipo de losa y selecciono la viga a la cual quiero que sean paralelas los nervios. Entonces ahí ya vemos nuevamente que ya tenemos creado una losa nervada en dos direcciones o una losa reticular. Es tan sencillo como ¿sí? Entonces ahora ustedes creen la el casetón, recuerden que es de 40 por 40 por 20 centímetros de alto, ¿sí? En este caso tal vez valdría la pena alinear este casetón a estas viguetas, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar la misma herramienta, cambiar punto de paso, selecciono la losa y selecciono este punto. Entonces ahora sí coinciden todas las viguetas en una dirección con los ejes de mis vigas en dos direcciones. Vamos a crear una losa más, tal vez una losa de 30 centímetros, ¿sí? Entramos nuevamente a losas. Le digo losas encasetonadas o losas reticulares. Y creo un nuevo tipo de losa. Esta vez se va a llamar losa de 30 centímetros. Le doy clic en
aceptar, y voy a poner un nombre para el casetón de 40 por 40, pero esta vez por 25 centímetros de alto. El material va a ser de poliestireno y va a ser solamente de una sola pieza, ¿ya? Una cosa importante también es que el CIPECAD nos ofrece esta opción de que las separaciones entre las viguetas o los nervios sean distintos tanto para X como para Y, que en algún caso puede llegar a ser útil también, ¿sí? Pero normalmente siempre es así, equidistante en X y Y. Entonces la altura total de la losa va a ser en este caso 30. La capa de compresión 5 centímetros, la separación entre ejes va a ser 52 y el ancho del nervio va a ser 2. Le doy clic en aceptar y ya tengo acá creadas dos tipos de losa, uno de 20 y uno de 25. La altura total de 25 y la altura total de 30. ¿Sí? Entonces de esa manera es que nosotros podemos crear las losas. Ahora si ustedes se fijan su modelo en 3D, hay una leve diferencia entre colores. Creo que no se nota muy bien el proyector, ahí se nota más, ¿no? Este color, las losas en dos direcciones son un poquito más oscuras si quieren. ¿Sí? Entonces, un último paso para definir las losas, y este paso también es muy importante, es asignarle una armadura base. ¿Ya? ¿En qué consiste eso? Yo le debo asignar una armadura predeterminada a estas losas para que el programa calcule y vea si es que la armadura que le he asignado funciona o no funciona. Entonces primero voy al botón que está acá, que es una manito sobre una malla, y le doy clic en asignar armadura base. Luego escojo una de las losas a las cuales voy a asignar la armadura base. Entonces, cuando las losas son en una dirección, son viguetas en una dirección, solamente puedo agregar armadura base a la armadura positiva, es decir, a la armadura inferior. Y esta es una parte también muy importante. De acuerdo a la CI, hay una parte en el capítulo de cortante. Entonces, al asignar la armadura base, yo ya tengo configurado en mis tablitas. ¿Recuerdan que hemos configurado en mis tablas? Vamos a entrar nuevamente para que sepan dónde es exactamente. Ahora entro a la parte de configuración, a la configuración de los aceros, y me sitúo en la parte inferior que dice losas macizas, casetonadas y unidireccionales. Entonces ahora voy a configurar el acero positivo. Entonces busco la opción que dice positivo nervios. ¿Lo han encontrado? Positivo nervios. A ver. Sí, al lado del acero. Ahí está. Positivo nervios, el penúltimo. Entonces entro a la opción de configuración de ese tipo de aceros. Entonces la primera opción me dice tabla de armado inferior de casetonado, no me sirve. Tabla de armado inferior de ábacos, no me sirve. Tabla de positivos de viguetas vaciados en sitio, ese es el que me sirve, ¿cierto? Entonces entro a este botón y acá está la configuración que yo les había mostrado. 2 FI de 8, 2 FI de 10, 2 FI de 16 y 2 FI de 20 como armadura base. ¿Lo han encontrado? Como armadura base. Tabla de positivos de viguetas sensibles. ¿Sí? Entonces, era lo que les decía la clase de ayer. Esta parte de la configuración es bien engorrosa, es un tanto pesada, pero vale la pena, aunque sea una tarde, dedicarse solo a eso, ¿ya? Para que justamente después podamos usar con comodidad en el programa. Entonces, lo que me aparece ahora acá disponible es eso, 2 FI de 8, de 10, de 12, de 16 y de 20. Entonces, en este caso yo voy a colocarle 2 FI de 8 y le digo asignar a todos. Entonces, esta armadura base, que es la que he dibujado acá, ya está asignada automáticamente a todas las viguetas en una dirección. Si yo quisiera verificar eso, le doy clic en asignar y fíjense que todo se me pinta de amarillo, es decir, que ya no hay a dónde asignar. Ya está todo con la armadura base. Si quiero revisar si es que realmente está, no estoy convencido, le doy clic en este botón que dice datos de la losa, le doy clic en una de estas losas y acá va a aparecer. Fíjense, altura de la bobetilla dice 20 centímetros, espesor de la capa de compresión, bla 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 bla. Y por algún lado de estos más datos,
Bueno, no muestro. Pero ahí tienen cierta información de la vigueta. Ya creo que en las losas reticulares es lo que muestra. Entonces ya tenemos armadura base en las viguetas en una dirección. Ahora asignemos igual una armadura base a las losas reticulares, a las losas en dos direcciones. Le doy un clic nuevamente y noten que acá ya tengo más opciones. Puedo asignarles armadura superior, longitudinalmente y transversalmente, y armadura inferior longitudinalmente y transversalmente. Cuando Cipecat dice longitudinal, se refiere sí o sí siempre al eje X. Cuando Cipecat dice transversal, siempre se refiere al eje Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a poner a la armadura inferior 2π de 8 y a la armadura superior 2π de 10. Y le digo asignar a todos también. Reviso nuevamente la información del paño y acá me muestra la información que ya he asignado. La altura de la losa, las dimensiones de las viguetas y la armadura base que he asignado. ¿Sí? Entonces le doy clic en aceptar y ya tengo creadas mis losas con su armadura base. Ya todos hemos podido dibujar. Si gustan pueden terminar de dibujar, de completar esta otra losa, que sería de la siguiente manera. A ver, voy a dibujar también unas vigas acá. Le digo copiar viga y voy a copiarme esta propiedad de tal manera de tener una viga de 25 por 50. Voy a completar la losa de acá, ¿sí? Entonces lo cierro esto acá, lo cierro. Voy a prender mi plantilla para fijarme. Este es el hueco de la escalera, por si acaso. Entonces ese hueco de la escalera yo lo voy a dejar tal cual y le voy a decir que es hueco. Y finalmente esta otra porción de la estructura la voy a terminar de dibujar también. ¿Sí? Y estas losas de acá, para no complicarme, voy a copiar la propiedad ya de la losa reticular. Doy clic en este botón que dice copiar paños, selecciono el paño original y le digo que ese mismo paño va a venir en estas otras losas. ¿Ya? Entonces veo mi vista en 3D y ahí ya tengo completada toda la primera plana. ¿Sí? Ahora, una vez que tengo completado esto, voy a dibujar la escalera. Para dibujar la escalera voy a prender nuevamente mi plantilla y le voy a agregar esta viga de acá, esta viga que viene acá, la voy a prolongar hasta este punto para que sea el arranque de mi escalera. Entonces, ¿cómo se hacen las escaleras en Cipecat? Voy al botón que dice escaleras, le digo, trataremos de hacer a la par, a ver si se puede. En la planta baja completen esta viga de acá, agarren este botón que dice prolongar y jalen esta viga para que esto se quede cerrado. ¿Ya? En la planta baja, por si acaso. ¿Cómo se puede? En la planta baja, ¿cuánto mide? Le quito la madera. Una vez más. Ya. Entonces, una vez que tengo ya completado este espacio, fíjense, voy a entrar al botón que dice escaleras. Dentro de este botón yo le digo nuevo núcleo de escaleras. Nuevo núcleo de escaleras. Acá el nombre lo voy a dejar por defecto como escalera 1.
Entonces, simplemente es empezar a configurar algunos datos. El ancho de escalera, que es lo primero que me pregunta, se refiere a este ancho de acá. Ya, yo podría entrar a mi AutoCAD y medir cuánto es el ancho de subida y el ancho de bajada, pero por defecto yo lo voy a colocar en 1.20 y después voy a ir ajustando, no hay problema. 1.20, la huella que es este valor de acá, normalmente debería estar entre 27 y 30 centímetros de ancho, una buena huella. Yo lo voy a dejar en 30, por ejemplo. ¿Ya? La contrahuella, acá en el caso de la contrahuella yo voy a jugar con la altura de los pisos. Recordemos que la altura entre pisos es 3.50. Si yo quisiera poner 9 escalones de subida y 9 de bajada, tendría 18 escalones, 18 peldaños. Entonces tendría una contrahuella de 19 centímetros, lo cual es muy alto. Entonces aumento 2 peldaños, 350 lo voy a dividir entre 20. Entonces voy a tener 0.175. Esta ya es una contrahuella más aceptable. ¿Sí? Entonces voy al CPCAD y le digo que la altura de mi contrahuella es 0.175 y ya está. Ahora aquí ustedes pueden escoger si quieren que la escalera gire a la derecha o gire a la izquierda. Eso depende de ustedes o depende del proyecto arquitectónico. Es decir, suben, giran a la izquierda o suben y giran a la derecha. ¿Ya? Depende de ustedes. Adicionalmente hay esta configuración, si es que quieren que la escalera termine bajo la losa o termine en el nivel superior de la losa. Normalmente todos construimos así, se van a fijar. En Cochabamba todos los albañiles están acostumbrados a hacer eso. ¿Ya? Entonces, las barandillas, me preguntan las cargas de las barandillas. ¿Cuánto es una carga de barandado que podemos colocar? ¿Cuánto colocan ustedes en sus proyectos? Más o menos. La carga de barandado en toneladas por metro. Yo suelo colocarle 50 kilos por metro lineal, que es casi una bolsa de cemento en cada metro. Me parece bastante seguro, digo. ¿Ah? ¿No? Tal vez unos 30 kilos, pero yo le coloco 50 ya, para no hacerle mucho problema. Entonces acá 0.05 toneladas por metro. Eso multiplica por 1000 y tiene 50 kilos. Luego, el solado normalmente viene siempre una pequeña capa de hormigón simple para colocar la cerámica. ¿Cierto? Algunos colocan, otros no. Entonces esa carga normalmente es 100 kilos por metro cuadrado. Tal vez pueden bajar un poco más, pero ya depende de ustedes. Luego, la carga viva de las escaleras, dependiendo de la ocupación del edificio, puede ser desde 200 kilos hasta 500 kilos. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que en este caso vamos a manejar los 300 kilos, el valor que nos propone, 0.3 toneladas por metro cuadrado. Entonces esta es la información general de la escalera. Luego, me voy a la pestaña de tramos, le digo un nuevo tipo de tramo. CPCAD ya tiene algunas formas predefinidas, pero yo voy a crear mi propio tramo. Le digo crear y le digo 2 tramos y le voy a poner mis iniciales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá yo puedo configurar el espesor de la losa, que por defecto está en 15 centímetros, que es un buen espesor. Tal vez 12 también manejamos algunos, ¿no? 12 a 15 centímetros. Luego se puede configurar, fíjense, un desnivel en el arranque. Es decir, que el primer peldaño esté 20 centímetros o 30 centímetros por encima del nivel del suelo. En el caso de esa vivienda que yo les comentaba, el dueño quería que esté 60 centímetros por debajo. Entonces ahí puedo utilizar esta herramienta y decirle un desnivel de 60 centímetros. ¿Sí? Si es que quiere. Un recrecido inicial que obedece también a una de estas formas, que es bastante intuitivo, ¿no? Si es que quiere. Luego, la forma que yo necesito ahora para mi escalera es esta forma de acá. Una escalera de 2 tramos. ¿Cuántos escalones debería tener de subida? ¿Cuántos había calculado? Eran 20 en total. Entonces 10 de subida y 10 de bajada. Entonces noten que automáticamente el CPCAD ya me va mostrando los datos acá. Una huella de 30 contra huella de 17.5, 20 escalones, y esto cubre un desnivel de 3.50. ¿Sí? Finalmente yo le voy a decir al CPCAD que esta escalera va a tener un ancho en el ojo de 10 centímetros, que es esta separación de acá. Y voy a decirle también que si es que a veces nos falta altura, no hay mucho campo para poner la escalera y nos falta peldaños,
pueden jugar con esto de acá, con los recresivos, aumentando 1, 2, 3, 4 escalones en el descanso. ¿Sí? Es una opción para cuando los arquitectos se equivocan y hacen un hueco muy pequeñito para la escalera, jugar con los escalones acá, de tal manera de no afectar a las huellas, porque huellas de 25, digamos, es una incomodidad total, es hasta peligroso. Finalmente, yo le voy a decir al CIPECAT que esta escalera se va a apoyar en un muro que va a estar aquí al borde de la escalera. Entonces le digo que ese muro va a estar ahí al fondo, frontal, o puedo decirle lateral, un apoyo lateral a los costados, o puedo decirle a ambos también. Ya depende de nosotros. ¿Ya? En este caso yo le voy a decir frontal. Va a ser un muro de mampostería, es decir, un muro de ladrillo, y el espesor de ese muro de ladrillo va a ser 15 centímetros. Yo le doy clic en aceptar y ahí tengo creado ya mi tramo personalizado. Le doy nuevamente clic en aceptar y ahí tengo creada mi escalera. Una vez más le doy clic en aceptar y ahí tengo ya la opción del CIPECAT lista para colocar mi escalera. Le doy clic donde sea, no me voy a preocupar ahorita por apuntarle bien. Le doy un clic acá, ¿sí? Pero sí me fijo que esté activada la opción de ortogonal para situarla bien. La opción de ortogonal, le doy un clic ahí y listo, ahí ya tengo mi escalera dibujada. ¿Sí? Clic derecho para salir y cancelar. Ya. Les decía que yo podía marcar en AutoCAD una de estas líneas así de referencia como para ubicarla directamente en mi escalera, pero no vale la pena, se pierde mucho tiempo en AutoCAD haciendo eso. Es más fácil hacer lo siguiente. Le doy clic en mover un núcleo de escaleras. Listo. Le digo qué núcleo voy a mover y le digo voy a moverlo desde esta esquina. ¿Ya? Desde esta esquina. Ahora está activado ahorita mi opción de ortogonalidad. Entonces la desactivo. Ya puedo moverla libremente. Me voy a acercar un poco a esta esquina y no le voy a apuntar. No voy a hacer ese trabajo un tanto impreciso. Voy a activar esta opción que dice introducción por coordenadas. Y le voy a pedir que me aparezca una grilla de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, ¿notan la grilla? Entonces, esta grilla me va a dar precisión. Si yo quiero, incluso puedo tener una grilla de 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces, ya con estos puntitos marcados, yo puedo introducir de manera más precisa mi escalera. Lo que resta ahora es ajustar esta escalera al espacio que yo tengo acá. Esta escalera debe entrar en este espacio de acá. Entonces lo único que voy a hacer es editar este núcleo de escaleras, decirle que el ancho va a ser 1,50 por ejemplo, doy clic en aceptar y ahí se ha modificado ya el tamaño, ¿se dan cuenta? Pero me está faltando un poquito de longitud, entonces las contrahuellas las haré más cómodas, de 0,31, las huellas, perdón, las haré más cómodas de 31 centímetros, entonces ahí está mejor. Este muro que están viendo acá debe apoyarse completamente sobre la viga. Entonces, si yo quiero, lo muevo, esta escalera, 5 centímetros más allá, y ahí está mi muro casi perfectamente encajando donde tiene que ser. ¿Sí? Algo más que puedo hacer es hacerlo un poquito más ancho, en vez de 1,50, 1,80. Pero ya se pasa. Entonces, sigo jugando con mis medidas. 0,30. Se pasa, entonces sigo jugando con esto de acá. Voy a mover 5 centímetros más. Listo. Ahora veo mi vista en 3D y me fijo que mi escalera encaja perfectamente en el espacio destinado para ella. ¿Sí? Dibujemos la rampa ahora. La rampa va en este sector, ¿no es cierto? Ahí en mi plantilla yo puedo ver dónde viene la rampa, dónde empieza por acá y termina por acá. Entonces yo voy a decir que esta rampa va a estar encerrada por unas vigas planas y que van a ser unas vigas de borde que van a venir a los costados de la rampa. Entonces yo le doy clic en nueva viga y le digo que van a ser unas vigas planas de
25 centímetros de ancho está bien, ¿ya? Y voy a empezar a dibujar acá, apoyado en mi plantilla, las vigas de la rampa, ¿sí? Entonces, acá voy a tener una viga. Me acerco hasta esta esquinita, fíjense, me voy a acercar. Aprieto control O para ortogonal. Y ahí ya tengo. ¿Qué es lo que estoy dibujando? Estoy dibujando estas viguitas que han aparecido acá, que están viendo, ¿ya? Entonces esas viguitas me definen el primer tramo de mi rampa. Luego voy a dibujar las otras dos vigas que corresponden al otro tramo de la rampa, pero aún no. Voy a bajar a la planta baja. Ahorita estoy dibujando. Ah, ya, con razón. Perdón, me estoy equivocando. Estas vigas que las he dibujado acá tienen que estar en la planta alta. ¿Ya? Este es el primer tramo de subida, descanso y el segundo tramo de subida. Entonces primero voy a dibujar este tramo de acá. ¿Ya? Entonces agarro nuevamente mi opción de viga plana y dibujo la rampa. Perdón, dibujo las vigas de la rampa. Hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Hasta ahí. Entonces he dibujado estas dos viguitas. Para que estén en contacto con esta viga de 25 por 50 las voy a jalar un poco. Y ya está ahí. ¿Sí? Adicionalmente voy a dibujar este descanso con las mismas vigas, con las vigas de 25 por la altura de la losa. Voy a prolongar estas de acá para no tener problemas. Y ahora sí voy a dibujar esta viga acá. ¿Ya? Y este pedazo sobrante lo voy a borrar. Entonces, por favor, todos generaremos esto. ¿Ya? En la planta alta generen este tramito de rampa, toditos junto conmigo. ¿Ya? Los voy a esperar. Entonces, ya tengo el tramo de subida, tengo el descanso y tengo el tramo de bajada. Pero el tramo de bajada, fíjense, yo lo voy a dibujar solamente hasta como que por acá. Voy a agarrar las mismas vigas planas, sigo con viga plana, voy a empezar a dibujar desde este punto. A ver, esto lo voy a apagar para que no me moleste. Voy a dibujar hasta aquí. Y esta otra viga la voy a prolongar hasta este otro lado. Y en las intersecciones con las columnas voy a dibujar unas viguitas planas también. En toda la rampa, fíjense, voy a dibujar estas vigas. ¿Sí? De tal manera de ser una especie de soporte. ¿Ya? Y estos excedentes de acá los voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo dibujado ahora? Esta parte de acá. Le he aumentado un tramito más a mi rampa, pero para que llegue solo hasta esa columna. ¿Ya? Entonces le pondré de una vez sección para que se pierda ese signo de interrogación. Losa maciza esta vez de 15 centímetros de espesor. Entonces esa losa maciza se va a asignar a todos estos elementos. ¿Sí? Al igual que los otros dos tipos de losas, hay que asignarle una armadura base.
La armadura base puede ser phi de 6 cada 20, por decir. Arriba y abajo, longitudinal y transversal. Entonces hasta aquí. Ahora, para dibujar una rampa, una losa inclinada, necesariamente hay que trabajar con lo que son vigas, ¿qué se llama? Vigas en común. Entonces, esta viga de acá, este tramo que está pendiente, yo voy a entrar acá a vigas en común, y le digo hacer viga en común. Entonces, le doy un clic, fíjense, esto ya es maña nomás ya. Voy a apagar, esto de acá lo voy a apagar. Si yo me paro acá, me está mostrando en rojo esto. Si yo me paro acá, me está mostrando en rojo esto. Pero yo necesito marcar toda la viga, entonces me paro más o menos ahí. ¿Se dan cuenta? Solo compararme ahí me está marcando ambos extremos. Y esto es maña, ese es el problema con el CPK para las rampas. Entonces le doy un clic acá y le digo hacer viga en común con la planta inferior, que es la planta baja. Entonces tiene que salir esta línea punteadita que no ha salido para este lado. Si yo me bajo a la planta baja, solamente está haciendo la viga en común de un lado. Entonces le diré nomás ya, así. ¿No es cierto? Entonces esto no está bien, por ejemplo, hay que borrarlo, sí o sí hay que borrarlo hasta que el CPK lo haga bien. Vigas en común, hacer viga en común, toda esta porción, planta inferior. Y revisamos. Ahora sí, ¿no es cierto? He hecho lo mismo, pero a veces el CPK funciona y a veces no quiere funcionar, ¿ya? Es tristemente así, créame, porque yo he peleado mucho con esto de las rampas, casi lo boto. Pero no hay más, hay que hacerlas. Entonces prendo ahora mi plantilla y acá en la planta baja voy a terminar de dibujar el tramo que me falta, es decir, el primer tramo de subida. Entonces este tramo, voy a quitar el ortogonal. Y voy a chocar con mucho cuidado hasta esta viga de acá, hasta la viga en común, hasta ahí digamos, ¿sí? Que se conecte bien, no tiene que haber errores en la conexión acá, si no, no va a funcionar. Y voy a hacer lo mismo para el otro borde de la viga. Me acerco y voy a dibujar hasta ahí. Y estos excedentes los voy a borrar. Entonces, para que una viga de estas, que es una viga en común, que se repite en ambos niveles, en la planta baja y en la... Extiendo también estas otras vigas de la planta baja, estoy ahorita en planta baja, hasta esta columna y hasta esta viga, ¿sí? Y le digo también que esto va a ser una losa de 15 centímetros y le asigno una armadura base. Una armadura base de fierro de 6 cada 20 habíamos dicho. Listo. Si yo me fijo ahora mi modelo en 3D, esto es lo que debo tener. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que debo tener. Ahorita la viga en común se está arrastrando gráficamente para el nivel superior y para el nivel inferior. ¿Sí? Entonces llegaremos todos hasta aquí y después vamos a asignar los desniveles y vamos a ver si es que funciona o no funciona nuestra rama. ¿Ya? Entonces, presten atención por favor a esta parte. ¿Ya? Entonces a la primera rampa yo le voy a empezar a asignar los desniveles. ¿Cómo funcionan los desniveles? Me voy a grupos, losas inclinadas o desniveles. ¿Ya? Presten atención por favor, después van a hacer ustedes. Esta parte es medio complicadita. Entonces yo le digo agregar un nuevo desnivel. Este desnivel yo le voy a llamar desnivel 1. Y va a estar marcado por 3 puntos. Y le digo definir en planta. Entonces el primer punto va a estar al centro de mi rampa. ¿Sí? Por algún lugar no lo he dejado. Entonces el primer punto más o menos abajo también. Esto no es preciso. Esto sí no es preciso. Más o menos al medio de la viga y al centro de la rampa. Un clic. El desnivel en este punto va a ser 0. Entonces enter. Acá está más 0. Me falta 2 puntos. Recuerden que un plano se define con 3 puntos, ¿no es cierto? Me voy a la parte de abajo
Y en esta otra viga, a un extremo, más o menos por ahí, yo defino el nivel. El desnivel en este caso, ¿cuánto tendría que ser? Si la altura del piso es 350, el descanso, ¿a qué altura tendría que estar? 1.75. Entonces el desnivel acá es menos 1.75. Enter, enter. Me falta un último punto que va a estar más o menos ahí. Menos 1.75, enter, enter. Entonces ya está creado. Con esos 3 puntos ya he definido un plano para hacer el desnivel. Ahora le digo asignar. ¿A qué losas voy a asignar ese desnivel que he creado? A esta de acá, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Y noten que cuando se regenera el modelo automáticamente aparecen las flechitas, que me indica que ya está creado el desnivel. Luego, clic derecho. Creo aquí mismo un segundo desnivel que le voy a llamar D2. Pero esta vez el desnivel no va a ser inclinado, va a ser horizontal. Y este desnivel va a ser asignado al descanso. El descanso, ¿a qué desnivel tendría que estar? Menos 1.75. Recuerden que esto está dibujado en el piso 1. Digamos que esto es la base de la pizarra, es la planta baja y esto es el piso 1. Entonces la rampa está empezando acá y va a ir bajando. Va a ir bajando hasta este descanso. Entonces este descanso respecto al nivel superior está a menos 1.75. Menos 1.75. Aceptar y asignar. Y le digo asignar. Listo. ¿Ya? Ahora, le doy clic derecho y creo un tercer desnivel. Desnivel 3 o un D3. Y este desnivel va a ser sí con 3 puntos porque va a ser un plano inclinado. Le digo definir en plano. Nuevamente, el punto de inicio más o menos al centro. Y el desnivel de inicio, ¿cuánto va a ser acá? Menos 1.75. Muy bien. ¿Sí? Y me voy al extremo, a este otro extremo, más o menos por acá. ¿Y el desnivel cuánto va a ser acá? Menos 350. Enter, enter. Y menos 350, enter, enter. Y asignar. ¿Y esto a dónde lo voy a asignar? Solo a este pedacito de losa. Clic derecho, aceptar. Ahora bajo. Bajo un nivel. ¿Ya? Y a esta losa de acá, a este tramo de acá, debo asignarle también otro desnivel. Entonces con el mismo comando, grupos, losas inclinadas, desniveles, agregar nuevo, 3 puntos con desnivel y nuevamente acá D1. ¿Por qué no aparecen los otros que he creado? Porque estoy en planta baja. Hace rato estaba en planta alta. Entonces definir en planta. Entonces el primer punto, más o menos al centro, 0. ¿Cierto? Enter, enter. Y el otro desnivel tendría que ser más o menos por acá, ¿no es cierto? Por ahí tiene que ser. Le doy un clic. ¿Y esto cuánto tendría que tener el desnivel? Más 1.75. 1.75, enter, enter. Y acá 1.75, enter, enter. Asignar a esta losa. Clic derecho, aceptar. Ahora acá es donde hay que cruzar los dedos. En serio hay que cruzar los dedos. Le damos clic en vista 3D del edificio. Y este es el famoso mensaje. ¿Qué es lo que dice? Se han detectado errores en los planos inclinados o horizontales de algunas vigas de la obra. Para corregir estos errores, se van a rehacer todas las vigas y todas las losas de la obra. Es decir, que las vigas que están conectando, las losas que están en desnivel, no están bien conectadas. Eso es lo que está diciendo el CIPECAD. En el mejor de los casos, si ustedes le dicen aceptar, el CIPECAD lo va a arreglar automáticamente y va a funcionar. De no ser así, hay que volver a dibujar todo. Entonces ahí está. El CIPECAD lo ha corregido, se ha dado cuenta. Y noten que acá las columnas, en este caso, se han hecho automáticamente ajustadas a la rampa. Estas otras de acá no están funcionando. Entonces lo que yo voy a hacer es estas columnas de acá, solo del primer tramo de subida, las voy a ajustar para que no lleguen hasta estas columnas de acá. Las voy a ajustar para que no lleguen hasta el piso 1, sino que lleguen solamente hasta la planta baja. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso para todos. Modificar inicio y final. Copiar de esta de acá. Y esto es para esta, para esta, para esta y para esta. Clic derecho, terminar.
Voy nuevamente a la vista 3D. Y el famoso error. Este error es netamente gráfico, es porque hemos corregido las columnas después de que se dibujó la losa inclinada. Con suerte le damos clic en ignorar, sí, ignorar, sí, ignorar, sí. Si tenemos suerte, unos 50 veces más y va a funcionar. No, en serio. ¿Ven? Ya está. Cerrar y ahí está. ¿Sí? Por eso tienen que ir guardando su modelo a cada rato. Esos errores